Hoy con el desarrollo de un tema con el que venimos ya desde hace meses, casi 4 meses llevamos en esto, 4 o 5 meses llevamos en esto, y es todo el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que lo mencionábamos hace algunos minutos aquí fuera de cámaras, arrancó con unos carrotanques en La Guajira que no se estaban utilizando y que ya va en cientos de miles de millones que habrían sido utilizados para comprar votos o por lo menos para un tipo de transacciones que tienen que ser vistas por la opinión pública como corrupción. La última noticia de todo esto es que ya aterrizó con algunas pruebas que han aportado Olmedo López y Sneider Pinilla a la justicia, ya aterrizó todo este escándalo en las grandes cabezas del gobierno nacional o en grandes cabezas del gobierno nacional. Están allí el director del DNI, Carlos Ramón González, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. ¿A qué nos lleva todo esto, Jorge Iván? Pues mire, muy complicado. Yo creo que este caso de corrupción, este entramado de corrupción, se está gastando buena parte de las energías que necesita el gobierno para tomar decisiones, para armar la agenda legislativa, porque tiene que estar el presidente y los ministros defendiéndose. Es muy complicado. Yo creo que aquí hay dos vías, la vía de la responsabilidad política y la vía de la responsabilidad judicial. La vía de la responsabilidad judicial, la Fiscalía corresponde en relación con los ministros, en relación con los dos involucrados, Olmedo López y Sneider Pinilla, y en el caso de la posible responsabilidad de los congresistas, como ellos son aforados, ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, necesitamos rápidamente verdad judicial, que se establezca cuáles son las pruebas, si se recibieron los dineros, si se firmaron los contratos, si no se firmaron. Creo que es muy importante saber cómo finalmente votaron los congresistas algunas de las reformas, pero algunos estaban involucrados en la comisión esta interpresupuestal. Mejor dicho, hay muchas cosas. Pero yo creo que también hay otra cosa, que es la vía de responsabilidad política. Esa vía de responsabilidad política me parece que no ha sido tan clara. Yo creo que lo que se conoció en relación con los chats y todo lo del ministro de Hacienda, en mi opinión, ameritaría que el ministro de Hacienda, especialmente el ministro, diera un paso al costado, se defendiera en los procesos judiciales, porque es que la integridad de los ministros, y especialmente el ministro de Hacienda, es un activo muy importante para un Estado, para un país, el tema del mensaje a los mercados, y yo creo que él puede explicar que fue judicialmente, pero ahí tiene que haber una cosa de responsabilidad política y digamos, quería establecer esa diferencia. O que por lo menos el presidente de la República no esté defendiéndolo. No estamos pidiendo tampoco que lo acuse, pero que no lo esté defendiendo y que más bien pida claridad sobre los hechos, y quiero ir allí sobre esa defensa férrea que hizo ayer el presidente de la República del ministro de Hacienda, que es un funcionario muy importante, pero pues que hay unas pruebas muy claras que lo señalan a él. Claro, no se robó ningún dinero, pero es que corrupción no es solamente llevarse el dinero público a su bolsillo, también es hacer este tipo de transacciones. Acá cuenta el gobierno con que no tengamos memoria ni siquiera a corto plazo, ¿no? El presidente ayer decía prácticamente que él había sido el que había evitado que se robaran la plata en la UNGRD y había sacado a empellones a Olmedo López. Pues increíble que el presidente diga este tipo de cosas. El 25 de enero, después de que la Contraloría suspendió a Olmedo López, el presidente salió a decir que era un ataque político en contra de su gobierno y que cómo era posible que estuviéramos en una emergencia y sacaran al director de la unidad de riesgo. Salió a defender a Olmedo López el 25 de enero a capa y espada. Un mes después, y mucho tiempo después de que, según lo que estamos conociendo en chats, en fin, en toda la información que está saliendo, pues mucho rato después de que se estuvieran ejecutando estos esquemas de corrupción. Por lo tanto, pues salir a lavarse las manos, además diciendo abiertas falsedades, pues es increíble. Pues Julio, también es cierto que el secretario de Transparencia, Villarraga, fue el que denunció a Olmedo López y Sneider Pinilla ante la Fiscalía, como funcionario del gobierno. A ver, el presidente de la República defendía a Olmedo López en enero, el 25 de enero. Están las declaraciones públicas de eso. Y ahora, pues claro, es que es muy difícil que el presidente salga a cuestionar y a sumarse a los cuestionamientos a Bonilla, a Velasco, a Carlos Ramón González. Estamos hablando sobre todo de Bonilla y Carlos Ramón González, casi que de la guardia pretoriana del presidente Petro. O sea, son agentes directos del presidente Petro. Al presidente Petro le resulta muy difícil desligarse de las acciones del señor Bonilla, que ha sido uno de sus aliados, no solamente es el ministro de Hacienda, es uno de los aliados políticos históricos de este proyecto. Y lo mismo el señor Carlos Ramón González. Entonces, pues es natural que aquí
pues primero salga a defenderlos. Después, ¿qué nos dirán? Si esto se sale de manos, pues lo mismo. Yo nunca los defendí, yo desactivé la corrupción del gobierno. Pues esto es Bueno, increíble. ahora yo quiero que volvamos, digamos, a algo fundamental, y es el papel de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía nos tiene que dar unos resultados y tiene una investigación en la que, primero, por un lado, vamos a poder descubrir el 25 de julio, que va a ser el día de la audiencia, cuáles son los cargos, porque en este momento no tenemos claridad y no sabemos cuáles van a ser las acusaciones que se les van a hacer y los cargos que se les estarían imputando, y creo que ahí hay un componente fundamental, saber de qué acusan, a quién, por qué y cuándo. Esto nos va a dar un panorama y va a crear también esta especie de cartografía, de mapa de relación entre los que están acusados, los ministros y los altos funcionarios, y también algunos congresistas, que también nos va a dar un panorama de cómo funcionó, cómo estaría funcionando, cómo se planeó y quiénes más están involucrados. Hay algo de lo que también no estamos hablando, a mi gusto, lo suficiente, y es qué pasó con la plata que sí se logró desviar. ¿Dónde está esa plata? ¿Quién tiene la plata? Creo que ahí es cuando se nos olvida, y cuando a veces Olmedo no es un aliado, Olmedo es un ladrón. Entonces también el ladrón tiene una responsabilidad de darnos y decirnos qué pasó con esos recursos. Entonces no podemos dejar de lado, digamos, la otra testimonio de Olmedo, del testimonio que necesitamos saber, y que como país tenemos todo el derecho a saber qué pasó, cómo lo hizo y dónde está la plata. Si la tiene él, la tiene por fuera, ¿dónde está? Porque lo que pasa acá constantemente es que en los casos de corrupción quedan listos, se van a la cárcel 6 años, o terminan con casa por cárcel, pero nunca supimos dónde quedaron los recursos y qué pasó con eso. Sobre todo porque, digamos, la Fiscalía tiene que tener muy claro, porque como ambos, tanto Esnella y Penilla como Olmedo López, van hacia un preacuerdo, ¿sí? Pues en ese preacuerdo ellos han confesado una cantidad de cosas, de delitos, tienen que devolver dinero y tienen que entregar pruebas de las indicaciones que hacen eso. Si no hay suficientes pruebas, se les cae el preacuerdo y la Fiscalía sigue adelante con la imputación y puede terminar el juicio. Entonces me parece que esa parte de la filigrana jurídica es muy importante, incluso para ellos, de manera que un juez de garantías después acepte el preacuerdo. Julio y Juana, rápidamente, porque se me acabó el tiempo. Pero sobre el tema Fiscalía, aquí es el mundo al revés, ¿no? Se supone que los medios de comunicación deberían estar detrás de las decisiones de la Fiscalía, pero parece que la Fiscalía, después de que los medios de comunicación revelan una información, pues ahí es cuando la Fiscalía se ve presionada a tomar decisiones contra unas personas que ya habían sido señaladas en interrogatorios que la Fiscalía ya conocía. Entonces, ¿cómo así? Pagamos billones de pesos al año para que la Fiscalía actúe al son de lo que salga en Twitter y en televisión y en radio. ¿Sabe que a mí sí me parece bien que haya esa división? Me parece que hemos tenido fiscalías que se han dedicado al show, se han dedicado para afuera, a la imagen, que dicen que trabajan, pero no realmente para trabajar, y me parece muy bien que haya una fiscalía que esté más bien aplacada y que actúe con celeridad. ¿Sabe qué es lo que pasa, Juana? Que Esnella y Olmedo declararon hace más de 2 meses en la Fiscalía, hablaron allí de los ministros, de los exconsejeros, de los actuales funcionarios, y solo hasta ahora, cuando se conoce la declaración de Olmedo en la Corte Suprema, es que la Fiscalía anuncia las investigaciones contra los ministros. Bueno, más adelante seguimos con otro bloque de la mesa ancha, y ahora vamos a hablar de la carrera por la Casa Blanca. Ayer finalmente fue nominado Donald Trump como candidato republicano, y todo esto en medio de la creciente preocupación en Estados Unidos y las voces que le piden a Joe Biden que se retire. ¿Quién arranca aquí? Rápidamente, Juana. Bueno, yo creo que va a haber un efecto muy al estilo Bolsonaro después del atentado del que sobrevivió el candidato Trump. Ya esta semana, al parecer, en popularidad, logró subir 6 puntos en referencia a Joe Biden. Ahora, lo aparte que se está poniendo buena es la de Joe Biden. Diferentes medios de comunicación en Estados Unidos han dicho que Biden va a tener que retirarse de esta contienda electoral, y que el Partido Demócrata en pocos días va a tener, en serio, en tiempo récord, tener que escoger un nuevo candidato presidencial. Ahora, como tú bien lo señalabas, claro, esta es la semana de la Convención Republicana, todo como estaba previsto, Trump superó todos los líos judiciales, todas las discusiones políticas, y es oficialmente el candidato republicano. Y además de eso, Jorge Iván sobrevivió a un atentado. Claro, pero ¿no? la noticia yo creo que está en el lado demócrata, es decir, ¿cuál va a ser el candidato demócrata? Cada vez están creciendo las voces, Pelosi, silencios de Obama, algunos senadores demócratas importantes que le han dicho, yo creo que es hora de reconsiderar su candidatura, y muchos dicen, hoy se está discutiendo el cuándo y el cómo, hacerlo con cierta dignidad, porque además si alguien no está capacitado
para ser candidato le quedan todavía 6 meses de gobierno al frente de los Estados Unidos. Entonces, mire que no solo es un problema de lo que pase electoralmente, sino de las consecuencias para el gobierno. Julio. Pues el relato un poco que se había armado en parte de la opinión pública de Estados Unidos de Trump como un megavillano se desdibuja un poco porque ahora él se va a retratar como una megavíctima, ¿no? Entonces creo que eso va a ser lo más representativo de cara a la campaña fruto de ese atentado. También la reacción de la prensa, digamos, el establishment mediático de Estados Unidos, que en un primer momento trató de minimizar lo que estaba pasando y un poco minimizar el atentado. Sí. Y lo segundo, la segunda noticia importante para los republicanos, pues el nombramiento de J.D. Vance, que es una persona clave porque le va a permitir acercarse a Trump a un público de donantes importantísimo, que son los multimillonarios de Silicon Valley, que parece están llegando con chorros de dinero a la campaña de Trump. Entonces esos dos son hechos claves. Bueno, y muy rápidamente sus recomendados de viernes. Mire, las actividades culturales de la Red Cultural del Banco de la República, en todas las ciudades donde va a haber actividades culturales para los adultos, para los niños, Tunja, Pasto, Armenia, Popayán, Cartagena, Quibdó, Riohacha, Títeres, en fin. Juana. Apoyar el cine colombiano, entonces los invito a la Cinemateca de Bogotá a ver la película Minotauro. En el Planetario el domingo a las 9 de la mañana, Travesía entre las Estrellas, un show para niños menores de 6 años.